Hola pupilos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio que creé que se llama Sabía que lo sabía con Arthur. Así me estoy haciendo llamar Arthur para los que no me conocen. Soy un maestro de física hablando de temas variados en este espacio. Y se preguntarán por qué. Porque considero que el factor común de todas las áreas de conocimiento es justamente eso, que es conocimiento humano. Esas fronteras entre la historia, la física, las artes, la química, etc., etc., son fronteras imaginarias. Y el hecho de mezclarlas y jugar un poco con ellas se me hace algo muy interesante. Por ello, te invito a que tengas una mente abierta y comencemos. ¿Es cierto que le bajaste la novia a tu mejor amigo? Hola pupilos, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Uno en particular, uno de ellos ya había estado aquí, el profe Martín, y le doy la bienvenida, te agradezco mucho por tu tiempo, por haber estado aquí. Y lo mismo para ti, Carlos Alexis, te doy la bienvenida. Antes de que nos compartas algunas cosas, quisiera presentarte un poco. Quisiera mencionarle a los pupilos que no eres cualquier persona. Eres una persona muy especial, no solamente por la calidad de persona que eres, por el gran ser humano que eres, sino por lo que haces actualmente, ¿no? Me comentabas hace unos instantes que ya estás a punto de acabar tu carrera, vaya, ¿no? Entonces sí quisiera que nos comentes un poco sobre eso más adelante. Y bueno, me mandaste tu currículum, todo lo que has hecho, y no les miento, y no se va a apreciar bien, pero Carlos Alexis tiene una gran trayectoria, un montón de estudios, y no es cualquier persona. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, Casa Azul Artes Escénicas Argos, Centro de Educación Artística Luis Espot Saavedra. ¡Oh! ¡Y con el llanto en los ojos! ¡Ay, Virgen Santa! Saavedra. De Limba. ¿Está correcto o no? Sí, estoy corrigiendo si me equivoco. Más bien. Casa del Humor, Teatro Cabaret, Improvisación Teatral y Clown, supongo. Sí. Y bueno, entre otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, la idea de este espacio es que ustedes se inspiren gracias a los invitados, porque ellos nos pueden compartir cosas que nos pueden ser útiles en algún momento al tomar una decisión de qué podemos estudiar, a qué podemos dedicarnos. Y sí me causa mucho ruido, y lo comentaba con el profe Martín, nos causa mucho ruido y mucha intriga saber por qué decidiste entrarle a esto de la actuación. Primero, Carlos Alexis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Gracias por tu tiempo. Gracias, un placer estar aquí porque pues además es gente a la que quiero mucho y me da mucho gusto que le hayan entrado a esto de lo digital, las entrevistas y todo, porque está padrísimo. Espero que le siga yendo muy bien en esto. Gracias. No, muchas gracias a ti. Bienvenido. O sea, lo que queremos es que nuestros alumnos, que quienes están con nosotros, nos sigue, se dé cuenta del compromiso que puede tener un mismo. Así es, y pues bueno, es algo que he seguido desde niño. Quiero aclarar que a lo mejor yo no lo veía como una profesión ni nada, sino como algo que me gustaba, y simplemente me dejé seguir con ese sueño de hacer nada más lo que me gusta. Y creo que eso no sería posible pues sin la ayuda de mis papás, sin la ayuda de mi familia, sin la ayuda de la gente que me rodea, y además de tener pues la fuerza de seguir, aunque mucha gente te diga que no vas a ser bueno en esto y mucha gente te diga que no la vas a hacer. Pues creo que el secreto un poco está en alejarte de ese 97% y tú seguir, porque a final de cuentas pues si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Oye, y está padre que decidiste, pues a pesar de todo, luchar con eso, ¿no? Luchar para hacer lo que realmente te gusta, porque sí te confieso algo. Yo en su momento, por ejemplo, quería estudiar música y mis papás me dijeron, ¿pero de qué vas a vivir? Y cosas así, ¿no? Necesitas un contacto, ya sabes, lo típico que te comentan, y de alguna forma eso te puede bajonear, ¿no? Para decidir continuar con esto.
Sin embargo, tú lo lograste y bueno, también mucho fue gracias a tu familia y a todos, ¿no? Que tienes mucha gente que te quiere, que te apoya. Entonces, eso es algo de admirarse de tu parte y aparte has logrado mucho porque aquí, ahorita en el video va a aparecer algunos videitos donde sales en la televisión, en lo que has hecho, algún material extra para que se calen de qué has hecho, ¿no? Durante ese tiempo. Nos diga él, o sea, algo que a los niños les pega mucho siempre es hablar frente al público, es exponer, es el opinar, el participar en la escuela. ¿Tú qué les podrías decir? Porque pues obviamente tú manejas perfectamente esto. ¿Cómo podrías tú decirles algo a ellos que les puede servir para participar o trabajar en la escuela o en esta nueva normalidad, que participen de esta manera, de manera virtual? Pues bueno, las herramientas que he adquirido en la carrera profesional de actuación creo que aplican ahorita en este momento 2021 para cualquier otra carrera en la digitalización, ya seas maestro, ya seas alumno, lo que sea, y creo que ustedes como docentes lo están usando muy bien. Me gustaría hablar de unos puntos muy importantes que deben estar presentes cada vez que estamos frente al público y cada vez que estamos frente a la cámara y que no deben faltar. Comenzamos primero con la personalidad. La personalidad debe ser lo más importante en quien está hablando, en el expositor. Y la personalidad viene sobre todo de las palabras que decimos y de lo que hacemos sentir. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y la gente no se queda con nada. Y cuando hay éxito, la gente se queda con lo que sucedió, con lo que hicimos sentir al público, con lo que hicimos sentir al espectador o con las imágenes, con lo que vieron en la pantalla. Con imaginar, aunque estemos solos aquí en la casa y tener solamente una cámara, una pantalla, imaginar a quién le estamos hablando y que el mensaje sea claro y sea contundente. Entonces, creo que yo relacionaría mucho la actuación con cualquier otra carrera, con el apoderarme de la atención del ser humano. Y me gustaría decir 5 puntos muy importantes. El primero es la energía. Cada vez que estemos frente al público, tener energía. Eso va a captar la atención del público desde el inicio, la energía. Otra cosa muy importante es la brillantez. ¿Con qué fuerza voy a decir lo que estoy diciendo? ¿Con qué fuerza voy a emitir el sonido o las palabras? Y no se trata de estar golpeando o de estar gritando, únicamente de estar modulando la voz y obviamente de no aburrir. Creo que esa es una regla principal y la regla base en el teatro, no aburrir, cambios de energía. Otra cosa es la precisión, una precisión en el movimiento y una precisión en el pensamiento. Si yo no tengo claro qué voy a decir frente a mis alumnos o frente a quien le esté hablando, entonces el mensaje no va a llegar. Otra es la claridad y por último el ser sorpresivo y el ser sorprendente, que haya cambios de tuerca en nuestro discurso. Y tiene mucho que ver con no aburrir. Entonces la actuación creo que se trata mucho de la palabra. Si bien conectamos la mente, el cuerpo y en un término más teatral el espíritu, lo principal es la palabra. Entonces, pues si se dan cuenta, la palabra es importante en todos los ámbitos. Es importante en el amor. Si la palabra falla, el amor falla. ¿Por qué? Porque no hay comunicación y entonces los matrimonios rompen al poco tiempo. Porque aunque se quieran mucho, no hay comunicación. Y entonces si la palabra falla, el matrimonio falla. Si la palabra falla, la política falla. Si la palabra falla, nuestra clase, en un aspecto educativo, falla. Entonces, a mí me gustaría recalcar la importancia de ser consciente de cómo es que nos relacionamos con las personas. Porque hoy en día, en 2021, es muy, muy, muy importante este ámbito oral, porque al final de cuentas las oportunidades las vamos a obtener así. Hay mucha gente que tiene doctorados y que tiene maestrías y que no sé qué tanto, y al final le termina ganando una persona que sabe cómo venderse, que sabe cómo hablar y que sabe cómo convencer al otro de lo que realmente está diciendo. Entonces, creo que es muy importante saber comunicarnos, ser relevante, que lo que estemos diciendo sea memorable y sorprender, que haya cambios de tuerca cada vez que hablamos en nuestro discurso.
Oye, y todo eso es muy, muy importante. De hecho, lo voy a ir poniendo aquí en la pantalla para que todos lo tengan presente. Y quiero preguntarte, pero así, vete más atrás y vete a lo más básico, digamos. Porque como dijo el Sí. profe Martín, los alumnos no se animan a aprender a encender sus cámaras, a activarlas, no se animan. Y tú dices, bueno, es que parte de ello es la seguridad y la confianza que puedas tenerte, ¿no? Por eso no te animas a comentar y a abrir tu cámara. Pero, ¿qué ejercicios? O sea, porque esos son buenos consejos, pero ¿qué tú hacías para poder? O sea, ya se ve que tú dominas la cámara. ¿Cómo le hacías así desde el principio, desde paso uno? ¿Qué es lo que le recomendarías a los pupilos, por ejemplo? Así un consejo o una actividad bien sencilla. Pues lo primero es abrir una reunión de Zoom y practicar ustedes solitos, porque muchas veces nos enfrentamos a querer explorar ya que hay gente en la reunión y pues a la mera hora no nos atrevemos. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, en estos casos de lo digital, abran ustedes su reunión de Zoom para ustedes solitos, que se puede, y exploren sobre todo cómo se mueven, cómo escuchan, qué es lo que quieren decir. Y lo que decía hace rato, imaginar a quién le están hablando, sobre todo ver a la cámara, no ver a las pantallas porque pareciera que no estamos poniendo atención, sino ver a la pantalla y que esa persona se sienta mucho más segura poco a poco practicando sobre todo y viendo muchos videos. Yo recomendaría, ahorita no se puede ir al teatro, pero ver obras de teatro digitales, ver videos en YouTube de tutoriales, por ejemplo, o de gente a la que ustedes admiran ya en cualquier red social, y eso les va a ayudar mucho, sobre todo como espectadores, a observar y luego a aplicarlo, pero sobre todo relajarse. Yo diría mucho respirar, ser muy consciente de su respiración, antes de emitir cada palabra, imaginarla, porque una vez que imaginamos lo que estamos diciendo, seguramente eso va a llegar a quien lo va a recibir. Entonces, imaginar, respirar y soltar. O sea, no preocuparse por el qué dirán, porque seguramente dirán muchas cosas. Entonces, pues si ya lo van a hacer, pues atrevernos al ridículo sobre todo. Porque al final, eso de que dices, que mencionas que estamos pensando en el qué dirán, eso nos frena demasiado, ¿no? Exacto. Y tienes toda la razón, porque aún nosotros como maestros, lo comentábamos con el profesor Martín, aparentemente tenemos dominado, digamos que pues hablar frente al público, lo que tú quieras, pero es diferente hablarle a una cámara y muchas veces incluso los alumnos no tienen sus cámaras activadas y sientes como que estás hablando a la nada, ¿no? Entonces, eso te puede desconcertar un poco y como dices, yo lo voy a hacer, lo voy a practicar, lo prometo. Voy a abrir mi Zoom y voy a hablar yo solito y voy a tratar de mejorar esto. Pero sí, o sea, la verdad es que mucho estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque al final no estábamos acostumbrados y aunque deberíamos saber expresarnos ante todo público, pues esto es algo nuevo. Y bueno, tú lo tienes bien dominado, ¿no? Tú ya lo traes ahí. Y otra cosa muy importante es el gesto. El gesto en quien está hablando, eso te va a ayudar mucho porque te va a dar apoyo. Si te das cuenta, cada vez que hablamos estamos generando, pues no se trata de hacer muecas ni nada, pero sí de apoyarse en lo que se está viendo en la cámara. Entonces, pues practicar mucho también en el espejo, creo que funciona. Y el gesto, todos los gestos que haces con la cara frente a la cámara te van a ayudar a crecer y también te ayuda mucho a un sentido del humor, a burlarte de ti mismo y a saber que seguramente la vas a cagar. Lo más probablemente es que la cagues. Entonces, pues ni modo, atreverte y respirar. Tal cual. Y hablabas sobre el ridículo, ¿no? Pero exacto, creo que si no lo intentas, o sea, si no te das cuenta qué es para qué eres bueno, para qué lo vas a hacer, o sea, jamás vas a poder comprender sobre ti mismo hasta qué alcances puedes tener, ¿no? Aquí hay un punto muy importante. Tú desde niño te fuiste a ese lado de generar risa, creo que es uno de las en la actuación yo siento que es lo más difícil porque tienes que hacer reír a mucha gente. O sea, ese es tu objetivo, hacer reír a la gente. ¿Cuál ha sido tu mayor reto para hacer, o sea, que todos te pongan atención y que realmente logres tus objetivos que ya tienes planteados?
Sobre todo lo más complicado y un gran error es querer hacer reír al público, porque cuando tu intención es esa, cuando tú te subes a un escenario y tu objetivo principal es hacer reír, lo más probable es que no hagas reír al espectador. Entonces, creo que el reto está sobre todo en subirse al escenario, observar quién está, identificar, no sé, a una viejita, a un viejito, y saber que de ahí te vas a agarrar y que te vas a estar dirigiendo todo el tiempo a esa persona y soltarte. Me ha pasado mucho que yo digo, este chiste va a caer y lo voy a decir en tal momento, y a la hora de la hora no cae y la gente no se ríe. Y hay momentos también en los que tú dices, pues voy a decir este chiste, pero pues a ver qué pasa, y es un éxito. Entonces se trata mucho de constancia, de estar probando en el escenario constantemente y de escuchar al público. Si tú desde el inicio te das cuenta de que el público no está amigable ni alerta a querer reírse y está de mal humor esa noche porque hubo mucho tráfico, porque le fue mal, debes de tomarlos como amigos, verlos, hacerlos sentir que están en confianza y desde un inicio agarrarte de cierta persona y venga, a ver qué pasa. Y tú poco a poco lo vas a ir probando durante el show o durante la obra. Pero creo que el gran secreto está en no querer hacer reír, porque lo más probable es que no hagas reír. Sí, al final justamente es aventarte, ¿no? Y te ha pasado seguramente que en alguna presentación de algún show no hagas reír y dices, ¿qué hice, no? Pero lo más importante, sobre todo, es la técnica. O sea, un director de teatro muy importante que se llama Luis de Tavira dice que la esclavitud técnica te dará la libertad creativa. Entonces, cuando tú ya, digamos, tienes asentados pues ciertos estudios o cierta técnica justo sobre el clown, por ejemplo, sobre el ser payaso o sobre la comedia, sobre el cabaret o lo que sea, tu cuerpo se acostumbra y tienes la seguridad de que la cosa va a salir bien. Entonces, esa esclavitud técnica de estar ensayando y estar estudiando te va a dar la libertad en el escenario de relajarte, porque es muy cierto que hay mucha gente que no estudia actuación y que le va bien en la actuación, y lo entiendo porque tiene que ver mucho con la intuición, pero es muy probable que, por ejemplo, esas personas que a lo mejor no tienen esa técnica, un día en una función les vaya muy bien y estén padrísimos y reciban muchos aplausos, y en la función del día siguiente les vaya muy mal. ¿Por qué? Porque no hay una técnica. Entonces creo que ayuda mucho eso, estudiar, meterte a talleres, meterte a clases, ya sea en línea ahorita o presencial, porque eso te va a dar la seguridad de que probablemente las cosas salgan bien, y si no están saliendo bien, entonces tú vas a tener las herramientas para que suceda. Porque el conocimiento es confianza, ¿no? Exacto. Y nosotros como profesores también nos puede pasar que a lo mejor tú puedes un día no planificar tu clase y llegar y, bueno, pues ya lo que salga, ¿no? Agarro los recursos que haya cerca de mí, de la clase, y listo, la doy la clase. Y a lo mejor te sale muy bien, pero la próxima no va a ser así, ¿no? Así es. O probablemente no va a ser así. Entonces, al final, como dices, hay que tener una preparación detrás para poder no llegar todos los días a improvisar y saber que si en algún momento va mal la clase, digamos, o el show en tu caso, pues ya sepas cómo agarrarlo por los cuernos y redirigirla, ¿no? Y darle otro curso. ¿No, profe Martín? ¿O tú cómo la ves? Yo digo que lo hagamos, que le digamos que se ponga a llorar, ¿no? A ver si muy buen actor. ¿Por qué siempre dicen eso? Es la clásica. ¿Por qué siempre dicen, o sea, eres actor, a ver, llora? ¿Por qué crees que se hace eso? Pues supongo que cuando eres comediante, pues a ver, cuéntame un chiste, o sí. Cuando eres, a mí luego, profesor de historia, sí, a ver, ¿y qué fecha fue tal cosa? O sea, ¿creen que andamos por toda la mesa sí, con eso, sí. ¿no? ¿Tú cómo notas esa parte de, a ver, ponte a llorar, o a ver, cuéntanos un chiste? ¿Tú cómo vives eso? No, pues ya es un cliché y claro que me lo han dicho muchas veces, pero pues bueno, o sea, creo que uno se lo tiene que tomar bien, no se lo tiene que tomar personal ni nada. Por ejemplo, el hacer llorar pues tiene que ver con una técnica de en qué escena estoy, qué estoy diciendo, por qué voy a llorar. Y muchas veces
hay textos en los que dice el actor llora, entonces tú tienes que encontrar la razón por la que vas a llorar. Y como es un efecto corporal real en donde salen lágrimas y es un proceso mental en el que tienes que provocar el llanto, pues tiene que ver con lo que decía, con la técnica. Entonces, pues hay que tomárselo bien. Creo que es más un cliché. Y, por ejemplo, también esto de cuéntame un chiste, me pasa mucho que pues yo no soy cuentachistes. A lo que me estoy dedicando ahorita es el cabaret y creo que es un área que me interesa mucho. Y el cabaret, aunque se hace comedia y tiene que ver mucho con hacer reír, no es contar chistes, sino encontrar el mecanismo de mostrar al público lo que tú quieres criticar, el tema social o político que quieres mostrar, y a partir de ahí hacer reír, ¿no? Romper un giro de tuerca. Entonces, pues, no hay que tomárselo personal, sino pues decir que sí y ya. No quiero robarle al profe Arthur su canal ni nada por el estilo, pero verdad es que todo tiene historia, o sea, realmente todo tiene historia. O sea, tú lo que vives, lo que haces, lo que actualmente apenas te vimos en una obra espectacular y que la publicamos en la página. O sea, esa parte de la crítica social, la crítica de otra manera para que el pueblo entienda. O sea, es como utilizar la caricatura en los periódicos. Es algo que la gente se acerca a eso y le llama la atención. Entonces, yo sí me gusta esa idea de que todo tiene historia. O sea, realmente tú estás aprovechando la historia para crear algo, para demostrar algo. Y pues bueno, es lo que queremos. O sea, realmente dar un enfoque a nuestras materias de que no solo es lo que ves en la escuela, sino que de alguna manera hay quien te puede contar una historia, te puede contar lo que vivió por medio de lo que hace, y en este caso eres tú, y que va a llegar un momento en el que te vamos a ver en las altas filas de la actuación, lo sabemos, ¿o no, profe? No, y ya has estado en la televisión, ¿no? Entonces ya sabes más o menos el camino. También, sí, poco a poco, pero sí, justo Martín le da mucho en el clavo, porque de lo que hablaba del cabaret, el cabaret tiene mucho que ver, por ejemplo, con los moneros, con estos caricaturistas que hacían, que se sigue haciendo en el periódico. Tiene mucho que ver con esa crítica que ellos hacían, y el cabaret me parece que es lo mismo, solamente que llevado al terreno de lo teatral. Y pues sí, se trata de eso, de hacer crítica política a partir del humor. El cabaret no se puede hacer sin la risa y sin conectar con el espectador, sin la música también. Ahorita me estoy dedicando mucho a eso, y es muy distinto al teatro convencional, porque el cabaret, por ejemplo, le está hablando todo el tiempo al espectador. No haces como que no hay nadie y tú estás en la escena, no. Al contrario, conectas con el público, le hablas directamente. ¿Qué piensas? ¿Verdad que sí? Y desde el personaje. En el cabaret, por ejemplo, también hay alcohol, el público está tomando en ese momento. Mucha gente se imagina el cabaret como, pues, estas, por ejemplo, ficheras, ¿no? Como la época de Wanda Seux o Lin May, en donde se desnudaban y nada más. Tiene que ver un poco con eso, como el concepto visual, pero mucho más desde la farsa, desde la actuación y desde la crítica. Entonces, creo que está muy relacionado con la historia, porque se hace una crítica política. Yo, por ejemplo, hace no mucho presenté un espectáculo que hablaba sobre la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en la 4T, y sobre el viejo régimen, y sobre cómo el personaje principal, que era un juez, amigo de muchos priistas, estaba tristísimo porque no le iba bien ahora que ya no iba a recibir su dinero, y periodistas que no recibían su chayote, etcétera. Pero desde el humor, todo el tiempo desde el humor, para que caiga. Tienes a decir lo que ya sé, lo que puedo leer en el periódico, y el humor te da otra cosa. Te ríes, y de repente, ¡pum!, llega la crítica, llega la reflexión. Eso está padre del cabaret. Eso es lo padre aparte del teatro, ¿no? O sea, realmente que puedes dar diferentes Exacto. toques y te alcanzas. De hecho, el profe Arthur y yo una vez fuimos a ver al teatro, cuando todavía se podía, que todavía podíamos ser parte del espectáculo, donde te hacías la crítica y eras una monja. No sé, estaba genial esa obra. Y realmente desde ahí, o sea, ya fue lo real, o sea, fue darnos cuenta que solo nos contabas, o sea, era como, sí, yo estoy en obras de teatro, hago esto, hago el otro, pero ya verte
en escena, ya ver ahí en ese momento y en vivo, o sea, es sorprender y transformarte, porque pues, obviamente no eres tú. O sea, te podemos ver ahí cantando, bailando, haciendo cosas, y de pronto ya te vemos y un chavo súper serio, un chavo súper enfocado en lo que quiere, o sea, nada que ver con lo que demuestras. Entonces sí es lo que queremos con estos videos, que los niños y las niñas se den cuenta que todo lo que quieres, o sea, te puedes transformar, puedes hacer, y lo que dijiste al principio, o sea, que quiero ser actor, ese también es otro punto. El teatro es de pronto como inalcanzable para muchos, y hay que ser sinceros sobre eso. ¿Cómo crees tú que en algún momento esto pueda llegar a todos? O sea, ¿cómo crees que todos los niños que tenemos nosotros puedan vivir lo que es una obra de teatro? Sí, yo sí creo que muchas veces el teatro en ciertos lugares, por ejlo en la Ciudad de México sobre todo, es un tanto clasista, y te das cuenta desde el precio del boleto que te cuesta 3,000, 3,500 pesos, ¿no? Como en zonas, por ejemplo, Blanco, en donde presentan espectáculos de Ocesa, y si bien a lo mejor te dan una producción padrísima, grandísima de Broadway, finalmente, ¿para qué lo haces, no? Si vas a tener la mitad del público, la mitad del teatro sin público, entonces ¿para qué, no? Si no vas a tener público, ¿para qué lo haces? Entonces creo que aquí el gobierno tiene que meterle todavía más al presupuesto de cultura. Cada año baja muchísimo, cada año creo que es peor para la cultura, y creo que tiene que haber mucho más teatro subvencionado para que el público se acerque. Pasa también mucho que a los alumnos los llevan a obras de teatro los domingos, por ejemplo, a teatros, por ejemplo, en la colonia San Rafael, y parte de ese porcentaje se lo queda el maestro y el otro porcentaje se lo queda la producción teatral. Y creo que muchas de esas obras no tienen la calidad teatral que deberían. Entonces, el alumno, cuando se acerca por primera vez a esos espectáculos, lo más probable es que no regresen. Lo más probable es que digan, ay, esto no me gusta, ay, esto está aburrido, ay, nada más me vinieron a regañar, se duerman, se la pasen echando relajo en el intermedio, porque creo que hay que subir todavía más la calidad de los espectáculos y no verlo solamente como un negocio. Si bien nunca ha funcionado tanto como un negocio, no verlo solamente como eso, como dinero y ya, que paguen los alumnos y ya, sino que acercarlos a otras producciones. Pero creo que también el papel del gobierno es muy importante para que se subvencione mucho más. Debo decir que a partir de este sexenio, con la Cuarta Transformación, yo he tenido más oportunidades, sobre todo con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de presentar cosas para gente que a lo mejor no tiene el acceso a teatros, como en los faros, por ejemplo, ir a Faro Oriente, Faro Aragón, en donde son funciones gratuitas, pero el gobierno le tiene que meter todavía mucho más. Oye, y por ejemplo, bueno, lo que dices es cierto, porque al final, cuando se mandan los niños al teatro por mandarlos y por que se ganen un punto extra incluso, al final se pierde el propósito del ir, ¿no? Uh-huh. Como dices, ya lo tienes bien mentalizado mis maestros me mandaban al teatro para ganarme un punto, y esa es como mi referencia principal en mi mente, ¿no? Cada vez que vaya al teatro, pues ni que fuera a conseguirme un punto, o sea, al final ¿cómo lo diría? Pues se pierde el propósito del asistir al teatro. Pero quisiera preguntarte algo muy importante. ¿Cuál sería el camino que tú has seguido para poder incluso salir en la televisión? Has tenido varias presentaciones importantes, porque hay muchos niños que a lo mejor están queriendo ser actores, ¿no? Y dedicarse a esto, y no se animan porque dicen, no, es que yo no sé con quién ir, yo no tengo algún contacto, yo no sé qué camino debo de seguir. ¿Sí me explico? ¿Nos puedes decir algunos tips? ¿O les puedes decir unos tips a los pupilos para que ellos se den una idea por dónde seguir? Claro, pues creo que pasa mucho que cuando tú ves la televisión dices, yo no soy esa persona, o sea, yo no estoy mamado, yo no tengo esos músculos, yo no estoy güero, no estoy guapo,
muchas veces uno piensa esto y entonces por miedo no te atreves. Entonces creo que ahorita la tecnología nos da el regalo de subir tus propios TikToks, de hacer tu canal de YouTube, etcétera, y practicar y compartir mucho este material para que la gente te vea. Y creo que así se te va a ir quitando el miedo. Por ejemplo, lo primero que hice en televisión fue con un personaje de comedia que yo imitaba. Fue en una producción que se llamaba Sabadazo en Televisa. Y lo que yo hice fue mandar un correo diciendo lo que hacía, un video de 30 segundos, que es lo que les digo, grábense y muéstrenlo, un video de 30 segundos, y me contactaron para hacer el casting. Hice el casting con 300 niños, me parece, de ahí como 5 nos quedamos, y pues de ahí otras personas me vieron, que es el hermano de Carlos Espejel, y el hermano de Carlos Espejel, por ejemplo, me contactó para darme una beca en su escuela. Entonces fue así que pude seguir con los estudios. Pero si la gente no te ve, es muy difícil que pase algo. Entonces creo que tiene que ver sobre todo con compartir tu material, con enviar, con mandar correos, y para que así alguien vea, existe, esto está sucediendo, vamos a llamarlo. Pero ellos publican convocatorias o algo así, o tú decidiste un día enviar. En mi caso sí. No, en mi caso pasaban un comercial que decían, si tú haces malabares, haces magia, cantas, bailas, imitas, lo que sea, y tienes creo que de 7 a 14 años, manda un correo a tal, que era sabadazo@televisa.com, que ya no existe ahorita, y yo lo mandé, y ya, y a los 2 días me contactaron, y a los 2 días me quedé. Primero me llamaron para hacer una cápsula con Omar Chaparro. La hice y me dijeron muchas gracias, y a los 2 días me volvieron a llamar para la siguiente semana para volver a grabar otro, y así me fui varios programas. Se grababan los jueves, por ejemplo, y se transmitía los sábados, ¿verdad? Porque les voy a presentar a mi cuate Carlos. ¿Carlos? Y él viene imitando a Doña Lucha. ¡Lucha! ¡Ay, Doña Lucha, ya es tu mamá flaca! ¡Mamá frita! Mi mamá, ahora se le quedó bien bonito su permanente con rodete del número 1. ¿Tú lo hiciste? Sí. Sí, bueno, con unas amigas. Es que a mí sí me esponja muy bonito mi cabello. Sí. Me queda como algodón de Chapultepec. ¿Se Sabadazo? Entonces tiene mucho que ver, perdón. Sí, dime. Tiene mucho que ver también lo que mencionabas desde el inicio, el apoyo de tus papás, ¿no? O sea, también este video va dirigido también a los papás de nuestros alumnos, donde pues ellos, en lugar de frenar, tienen que ver el potencial de su hijo o ver dónde están funcionando, sin importar lo que hacen o lo que van a desarrollar, pero tú o lo sigues teniendo. Exacto, y muchos papás a lo mejor piensan, bueno, mi hijo no es bueno para las matemáticas, entonces vamos a meterlo a clases de matemáticas, y ahí están matemáticas, y al niño no le gusta y a lo mejor se va por otro lado, por las artes, por ejemplo, por tocar el piano, el violín, etcétera. Y entonces creo que hay que desarrollar mejor esas habilidades en lo que eres bueno y no enfocarte en cosas que no te hacen feliz. Entonces, si te gusta, por ejemplo, tocar el violín o el piano, enfocarte en eso, desarrollarlo, explotarlo y irte al máximo. Tengo compañeros, por ejemplo, de teatro, que sus papás no los apoyan, que, por ejemplo, una chava es de Veracruz y no le dijeron que no la van a apoyar, que no puede estudiar actuación. Entonces, lo que ella hizo fue venirse de escondidas a la Ciudad de México, hacer el examen para la escuela de teatro y se quedó. Y creo que tiene que ver mucho con la convicción, con la pasión de lo que hagas. Hablando de papás, ¿qué le recuerda el hecho de que le digan, no, jefa, no vaya a empezar a contar la historia que tenemos, la que siempre cuenta? Pues es que todos tenemos una mamá o una abuelita como Doña Lucha, ¿no? Tenemos que te presentes un poquito de lo que haces y nada, para que se den una probadita de lo que sabes hacer, de tu nivel de actuación. Pero elegimos un personaje del cual tenemos muy presente desde siempre.
Eres muy versátil, haces de todo. Ya lo hemos visto. De hecho, hasta que te vimos ahí en la actuación de una monja, a mí me sorprendió personalmente porque yo ni idea tenía de que hacías esto, ¿no? Y me sorprendí y todos nos sorprendimos porque todos estamos acostumbrados a verte de otra forma, ¿no? Entonces, y lo cual también lo hiciste muy bien. Entonces, pero sí nos gustaría que te muestres. No sé si tienes ahí por ahí un recurso como una peluca, digamos, o algo así. No sé si estabas... A ver. No creo que lo tenga preparado, ¿sí? ¿Sí crees? No, para nada, pero miren aquí, me encontré esto. No venía preparado. Que ya ni me queda, porque esto era de cuando tenía 12 años. Mira, hablando de lo que decíamos ahorita, ya salió, ya llegó la mamá, ya llegó la mamá. Hace 10 años justo, ¿verdad? Pues sí, y así fue como le fue metiendo, ¿verdad? Rigor, mi hijo Carlitos, a esto de la actuación. Pues la voz ya casi no me sale, ¿verdad? Pero poco a poco, pues, así fue como él se fue esforzando, porque los hijos son un eterno viacrucis. Pero nosotras las madres, ¿a qué vinimos a este valle de lágrimas? Sino a sufrir por los hijos. Porque una como quiera, pero ellos son criaturas. Excelente, esa es la manera de transformarte, o sea, ahí se ve, o sea, cómo puedes tú transformarte y puedes hacer cosas que estén totalmente diferentes a lo que estábamos ahorita platicando. Y te ayudan mucho, por ejemplo, ponerte el vestuario o la peluca porque ya te dan otra imagen. Entonces esto te ayuda como a lo corporal. Y pues ya poniendo lo corporal, la voz sale solita, ¿verdad? Y ya cambia el gesto, cambia los ojos, cambia la voz, la manera de moverte, todo. A mí no me cambiaría mucho la voz, así de... No, jefa, usted ya no tiene que levantarse a prenderme el boiler, ya no tiene que hacer eso, pero si quiere hacerlo, no hay problema, ¿no? Tienes razón, hijo, pero pues como ya eres independiente, lo único que tienes que hacer es prepararte tu desayuno. De todo lo demás me encargo yo, que no oigan tus hermanos. No, hombre, pues excelente, eres buen actor, eres bueno en esas cosas. Y la verdad, te admiramos muchísimo, te admiramos por todo lo que has hecho y por lo que has logrado, ¿no? Y estamos seguros, como dijo el profe Martín, que vas a ser alguien más grande todavía, ¿no? Vas a lograr muchas cosas en tu vida, porque no eres un improvisado, lo has trabajado, te has dedicado a eso, te has invertido mucho tiempo, dinero, lo que tú quieras, pero le has invertido. Entonces, eso al final trae grandes frutos y vas a verlos pronto, ¿no? Pero también es importante disfrutar el proceso, ¿no? Porque al final tú te diviertes, tú aprendes, todo el tiempo vas a seguir aprendiendo, pero al final el resultado se va a dar, pero va a ser una consecuencia de todo tu esfuerzo. Y oye, gracias por darte ese tiempo para estar aquí con nosotros platicando. Gracias, en serio, gracias por ayudar a los pupilos y, ¿por qué no?, por inspirar a los pupilos para que ellos se motiven a seguir sus sueños. No hay que hacer lo que los adultos quieren que hagamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nuestros papás quieren que seamos doctores o maestros o lo que ustedes quieran, actores, lo que ustedes quieran, pues es lo que quieren ellos, pero ¿tú qué quieres, no? Pregúntense qué quieren ustedes y luchen por sus sueños. Y gracias por darnos esos consejos para entonces ya darnos mejores ideas y poder andar por el camino y seguirlo y vaya, poder encontrar al final, ¿cómo decirlo? Saber que al final sí lo puedo lograr, porque tú lo has logrado, claro, ¿no? Tú no tenías como un contacto... Tú no conocías a Omar Chaparro, ¿no? Por ejemplo. Ojalá. Tú no conocías a Carlitos Espejel, ¿no? No. O sea, ojalá, pero no. Todo eso fue una consecuencia de que tú te esforzaste y dijiste, me aviento, mando mis videos, te vieron, te mostraste y dijeron, no, este cuate sí rifa, ¿no? Lo quiero aquí en mis programas o en mis shows. Entonces, gracias por eso, gracias por los consejos. Profe, no sé si quieres comentar algo más para ir cerrando. Claro, y que ha sido como, ya llegamos a un nivel más alto, o sea, realmente de personas que han salido en la televisión. No estamos dentro de esto, pero estamos intentando que llame la atención realmente todo lo que haces, todo lo que has logrado.
y créeme que nos va a servir mucho. Todo lo que dijiste hay que ponerlo en práctica. Hay que hacer que esto sea para los niños algo llamativo, que les atraiga. Nosotros ponerlo en práctica para que realmente ellos se den cuenta, porque somos la imagen que ellos van a ver. Y todos estos tips que nos diste van a ser perfectos para ponerlos en nuestras clases, porque estamos ahí al frente. No cobramos por lo que hacemos tal vez ahí en ese momento, porque ellos no quieren a lo mejor no estar con nosotros, pero tenemos que motivarlos para que estén, porque tú tienes un plus. Quien te va a ver es porque quiere estar contigo, quiere ver tu show, quiere ver tu obra, quiere verte a ti. Entonces aquí nosotros vamos a motivar para ser parte de esas nuevas generaciones, y te agradecemos mucho. Y no hay un premio, no hay mucho para ti, pero te llegará pronto tu taza conmemorativa del canal. Esto va a ser benéfico, ahí espérala pronto. Super. Te la vamos a enviar. Así es. Súper. Es como, será un trofeo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues sí, se trata de quitarse el miedo, de atreverse a hacer. Los felicito mucho por estar en contacto con más personas y transmitir lo que les gusta, lo que les apasiona, la historia o lo que sea, a través de una cámara. Eso está padrísimo. Y hablar, que la palabra es lo mero bueno. Si alguien habla, se ganó la eternidad, y lo estamos viendo aquí, se queda grabado en YouTube y a mucha gente probablemente le importe. Entonces, felicidades y que sigan los éxitos. Perfecto. Y de hecho vamos a dejar aquí algunos... Sé que tú tienes un canal de YouTube, también tienes algunos videos que has subido, y para que todos los pupilos y todos quienes nos estén viendo puedan darle clic a los links en la descripción y puedan ir a tus videos, y vamos a compartir un poco de tu material. Gracias por todo lo que nos compartiste, y de verdad esperamos que te puedas dar otra oportunidad, otra chance de estar aquí con nosotros, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Tienes mucho que platicarnos. No queremos extendernos más porque ya tenemos casi la hora aquí. Ya con la edición se va a bajar un poquito el tiempo, pero gracias por darte el tiempo, gracias por querer entrarle a este espacio de Sabías que lo sabía. Tú eres el cuarto invitado, ya vamos poco a poco, ¿no? Entonces... Qué rápido, qué padre, sí. Comenten por favor aquí en los videos y denle like para que estén las vistas principales de YouTube en algún momento, y compártanlo. Y hay una campanita aquí abajito, no sé, por aquí abajito, para que YouTube les avise que he subido un video, ¿no? Entonces, ahí están las recomendaciones, y en la descripción van a encontrar todos los datos de Carlos Alexis, de lo que han hecho, su material de trabajo y algunos videos, ¿no? Entonces, pues ahí la dejamos. 1, 2, 3. ¡Ah! A ver cómo se ve. Creo que está bien ahí.